Soy Miguel Figuera, experto en negocios, y hoy te traigo un consejo para que aprendas a ser mejor vendedor, de una manera muy sencilla. La verdad es que la mayoría de los vendedores pecan del mismo problema, pecan del mismo error, y es que escuchan muy poco. Por lo tanto, una de las claves para que seas mejor vendedor y vendas más es simplemente practicar la escucha activa. Básicamente, ¿qué es la escucha activa? Bueno, pues la escucha activa no consiste simplemente en oír, simplemente en, bueno, sí, oigo lo que dice, pero no le presto atención, no me importa lo que dice, estoy pensando que le voy a contestar, le interrumpo constantemente a la otra parte, etcétera. Es decir, la escucha activa es hacer entender a la otra persona que la estamos escuchando, que comprendemos su mensaje y por lo tanto tiene que ver más con la empatía, tiene que ver más con entender qué quiere la otra parte. Y piensa que muchas veces en la venta el cliente o potencial cliente piensa que no le entendemos, piensa que no comprendemos cuáles son sus necesidades. Y recuerda que una venta empieza cuando hay un problema o una necesidad. Nadie compra algo si no tiene un problema o una necesidad que resolver. Por lo tanto, la clave es que tú escuches a la otra parte, identifiques cuál es ese problema o cuál es esa necesidad y le hagas ver que le comprendes, le hagas ver que te preocupas por su problema. Es decir, que no pienses en vender de manera rápida, sino que pienses en solucionar un problema. Sin duda, si eres emprendedor o incluso empresario, sin duda es el mejor consejo que te puedo dar. Pensar en solucionar. Muchos emprendedores tienen miedo a vender, muchos empresarios piensan que, bueno, la venta no es muy ética, va de mentir. Bueno, pues al final, si cambias el chip, si cambias la manera de ver ese problema y pensar que la venta es solucionar problemas de otras personas con tus productos y servicios, seguramente entenderás mejor el por qué con la escucha activa puedes mejorar y puedes aumentar tus ventas. Piensa que muchos vendedores están interrumpiendo constantemente a la otra parte, no la escuchan, no usan sus argumentos para beneficiarse y por lo tanto no generan todas las ventas que podrían generar. Piensa que tenemos dos orejas y una boca. Esto quiere decir que en ventas tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos y además todo sistema de ventas profesional, como los que yo propongo en mis consultorías o en mis cursos, tienen que ver con la elaboración de preguntas. Es decir, primero tienes que preguntar, tienes que escuchar esas respuestas y con esa información ya puedes hacer tu presentación, puedes ir al cierre y sobre todo puedes resolver las objeciones de manera más eficaz. Piensa que la escucha en las ventas es como el aikido. El aikido es un arte marcial tradicional que básicamente lo que hace es aprovechar la fuerza del oponente para tirarle al suelo. Pues esto es lo que hacemos con la escucha activa. Con la escucha lo que hacemos es saber cuáles son los argumentos, cuáles son las posibles objeciones, cuáles son aquellas creencias que tiene la otra parte para aprovecharlas en nuestro beneficio. Es decir, al final es más fácil que uses como un argumento de cierre algo que ha dicho la otra parte y no que repitas a todas las personas el argumento que has aprendido tú y que a ti te parece que es el bueno. Si tú usas sus argumentos, será más difícil que la otra parte diga, no, eso no es verdad. Porque es su argumento, es lo que esa persona ha dicho. Por eso es tan importante que practiques la escucha activa, porque mientras tú vas haciendo preguntas, mientras la otra parte va exponiendo cuáles son sus necesidades, objeciones o cuáles han sido los problemas con otros vendedores, tú vas tomando notas y tú vas sabiendo cuál es el discurso que va a convencer a esa persona porque la estás escuchando. Y para que la puedas escuchar y practicar bien la escucha activa y que la otra persona realmente confíe en ti para poder cerrar la venta, te voy a dar 3 consejos. El primer consejo es que realmente escuches a la otra persona, es decir, que realmente te importe la otra persona. Como te decía, aquí la regla es muy sencilla, escucha el doble de lo que hablas. No interrumpas a la otra persona, no quieras pisarle con tu discurso. Escucha, y escucha cuanto más mejor, porque de esa manera la otra persona se abrirá y te dará todas las soluciones que tú necesitas para cerrar la venta. Muchas veces las objeciones no se resuelven simplemente porque la otra parte no la expone, no se abre, no dice toda la verdad. Por lo tanto, las preguntas es fundamental. La escucha activa es fundamental para que salgan todas las objeciones y todos los problemas que impiden que cierres una venta. El segundo consejo es que es muy importante que no repitas todo el rato entiendo, entiendo, sí, sí, ajá, ajá, porque esas respuestas automáticas hacen que la otra persona
piense que no le estás escuchando. Al final tenemos que hacer ver que le estamos escuchando, que le estamos comprendiendo, pero no puede ser haciendo gestos automáticos. Ajá, sí, es verdad, sí. Eso es lo que cometen muchos vendedores como error, que responden de una manera automática y la otra parte se da cuenta de que no me estás prestando atención, no me estás escuchando, simplemente estás pensando en cerrar la venta y por eso estás así, haciendo gestos automáticos, ¿vale? Esto hay que evitarlo, hay que controlarlo. Piensa que es mucho mejor decir poco, es mucho mejor hacer ver que mostramos atención, por ejemplo, acercándonos a la otra persona, haciéndole ver que le escuchamos, girando un poco incluso la oreja, reformulando lo que ha dicho, así que tuvo usted un problema, le importa mucho el plazo. Es decir, reformulando aquellas cosas que han dicho para que la otra persona nos diga, sí, efectivamente, para mí esto es importante, es mucho más importante que trabajes la escucha activa a que simplemente digas, ajá, sí, es verdad, claro, yo se lo voy a solucionar, ningún problema. Eso son los típicos argumentos o expresiones del mal vendedor y la gente lo sabe. Por lo tanto, en cuanto empieces a realizar esas respuestas automáticas, la otra persona sabrá que no le estás escuchando y sabrá que eres un mal vendedor que simplemente va a cerrar el trato y que no le importa realmente el problema o la necesidad de esta persona. Y por último y más importante, tienes que controlar tus emociones. Como te decía, es muy fácil que cometamos un error con la escucha activa. Es muy fácil que realmente estemos pensando qué pesado es esta persona, llevo aquí una hora, todavía no voy a cerrar la venta, me tengo que ir a comer. Es muy fácil que la cabeza y que nuestras emociones nos traicionen. Por lo tanto, mi tercer consejo para que puedas dominar la escucha activa y vender más es que controles tus emociones. Si ves que no eres capaz de controlarlas, yo te recomiendo que no uses mucho la comunicación verbal, es decir, procura hacer expresiones que hagan ver a la otra persona que le entiendes, por ejemplo, mover la cabeza, pero una vez, no 3 o 4 veces así. Procura también no decir expresiones todo el rato que sean iguales, sino que tu cuerpo, tu lenguaje no verbal, comunique a la otra persona que realmente le estás escuchando y que realmente te importa su problema y su necesidad. De esa manera mostrarás a la otra persona que le estás escuchando. Ya digo, no hace falta hablar. Simplemente tu lenguaje corporal, tu lenguaje no verbal, puede comunicar a la otra persona de manera más eficaz que la estás escuchando. El problema, como te decía, es que seas capaz de controlar tus emociones, tanto de lo que dices como de tu lenguaje corporal, que también habla de lo que tú piensas. Por lo tanto, evita pensar mientras la otra persona está hablando, porque al final tu lenguaje corporal, tu cuerpo, las expresiones de tu cara serán aquellas que denuncien que efectivamente no le estás prestando atención. Por lo tanto, control emocional, practica si es necesario delante de un espejo, practica antes de acudir a las visitas, pero sobre todo sé sincero o sé sincera a la hora de querer ayudar a la otra persona con tu venta de productos o servicios. Si quieres más consejos como este, recuerda, un vídeo consejo semanal en este canal. Y si tienes alguna duda sobre este vídeo o quieres sugerirme nuevos temas, pues simplemente tienes que dejar un comentario.